tenía que estar como moderador Tomás Díaz, que es el responsable de política industrial de la Federación de Industria, pero no puede estar, lo tengo que excusar porque tiene otros asuntos que atender. Por un lado está el Consejo Confederal, en el que tienen que estar presentes, pero además está también negociando el expediente de Robert Bosch y por lo tanto tiene que estar con los compañeros también allí y no puede dejar estas responsabilidades. Por lo tanto, pues seré yo quien en su lugar haga y modere esta mesa de experiencias que queremos compartir con vosotros, en los que vamos a tener a tres ponentes. Vamos a tener a Manel, que es delegado y secretario del Comité de Empresa Europeo de General Electric. También compartimos la misma empresa porque antes era de Aston, por lo tanto fuimos compañeros dentro de la misma empresa y bueno, siempre es un placer pues ver que seguimos teniendo compañeros que continúan aunque se separan de la empresa inicial, como continúan haciendo pues las labores que veníamos haciendo también dentro de Aston. Tenemos a Jaume Oliver, que viene de Allianz Healthcare, que también nos presentará una ponencia y sus experiencias, y luego Carlos Sorianos de Deutsche Telekom. Había un cuarto ponente que finalmente nos ha dicho que no va a poder conectarse, que es de la Federación de Servicio a la Ciudadanía, se llama Josep Manuel, que no podrá estar, pero bueno, yo creo que con estas tres experiencias, saben que ahora en principio estaban determinados unos 10 minutos, ahora tendremos un poco más de margen, además vamos bien de tiempo, que sepáis que tenéis un poco más de tiempo cada uno para hacer vuestras ponencias y presentarlas. Bueno, yo sin más pasaría la palabra al primer ponente, que sería Manel. Estará Manel en la mesa. Cuando acabe Manel, lo hará Jaume, pero Manel se levantará para que se siente Carlos Soriano. Y luego, durante las preguntas, si se dirigen a Manel y está allí, pues que puede salir un momento al faristol y contestar. Bueno, muy bien, pues cuando quieras, Manel, el micro es tuyo. Hola, buenos días. Bueno, espero que me podáis escuchar y ver todos correctamente. Bueno, en primer lugar, pues dar gracias al equipo por haberme invitado a asistir a esta sesión. No solamente a asistir, sino también a participar y hacer una ponencia aquí. Bueno, como decía Dani, soy Manel Santiago, pues muchos seguramente ya me conocéis, ya me habréis visto en otras sesiones, en las formaciones que impartimos aquí a los nuevos miembros de comités europeos. Trabajo en General Electric y, bueno, soy miembro del Comité de Empresa Europeo, estoy en el Comité Restringido y además tenemos un subcomité específico para energías renovables donde yo trabajo, que soy el secretario de ese subcomité. Entonces, bueno, hoy he venido aquí a explicaros un par de experiencias sindicales en nuestro Comité Europeo que pienso que serán de gran utilidad compartirlas con vosotros. Primero empezaré mi intervención haciendo una pequeña introducción de, bueno, lo que viene a decir la directiva, ¿no?, de lo que es un comité europeo. La directiva dice que, bueno, básicamente un comité europeo pues es un órgano de información y consulta, ¿no?, y restringe un poco o limita un poco sus competencias en una serie de temas concretos, ¿no? Habla pues de la situación económica del grupo, de reestructuraciones, compras, ventas, etcétera. Y luego hay otra serie de temas como que quedan fuera, que no se mencionan en la directiva y, por tanto, normalmente pues no se incluyen en los acuerdos. Pues temas, por ejemplo, como EHS, lo que viene a ser seguridad y salud, o temas en materia salarial o en igualdad de género. Esos temas pues no se mencionan en la directiva y normalmente no se incluyen en los acuerdos y, por desgracia, no se tratan en el Comité Europeo, aunque valdría la pena que se trataran también ahí porque son cuestiones transnacionales. Entonces, lo que yo os vengo a explicar hoy aquí son cómo nosotros hemos conseguido tratar una serie de temas que no están en la directiva, que no están en el acuerdo, pero que aún así se pueden trabajar desde un comité de empresa europeo y se pueden tratar y se deben tratar con la empresa. Entonces, el primero de ellos es la incidencia que ha tenido la pandemia y el COVID en la empresa, en la compañía, y el segundo es cómo aborda la empresa su estrategia energética.
Esto es algo un poco más específico de la empresa donde yo trabajo, pues porque tiene una presencia importante en el sector energético, pero bueno, también vale la pena explicarlo. Entonces, voy a empezar por la primera, la incidencia que ha tenido el COVID, la pandemia en la compañía. Lo que hicimos fue, bueno, cuando empezó toda esta historia de la pandemia, pues evidentemente lo primero que se puso en marcha, como es lógico y como no tiene que ser, son los comités de seguridad y salud de cada centro de trabajo. Se pusieron en alerta, se pusieron en marcha y empezaron a poner en marcha una serie de medidas, pues, para proteger la salud de los trabajadores. Pues ya sea pues dotar a los empleados de mascarillas, de pantallas, de gafas, asegurar que hubiera distancias de seguridad en los puestos de trabajo, asegurar, por ejemplo, que cuando sale un turno de trabajo y entra otro turno, pues esos trabajadores no se mezclen para evitar la interacción entre trabajadores de diferentes turnos. Bueno, una serie de medidas pues, que eran necesarias pues, para evitar la propagación del virus. Entonces, digamos que en la primera línea del frente estaban los comités de seguridad y salud, pero vimos pues, que cada comité de seguridad y salud actuaba pues, de forma independiente en su ámbito, en su centro de trabajo. Bueno, entonces, a raíz de eso, pues nosotros, los miembros del Comité de Empresa Europeo, empezamos a preguntarnos cuál era la situación en cada uno de nuestros centros, qué estaba haciendo la empresa, cuál era la situación en el país, a través del teléfono, a través del email, a través del WhatsApp. Y entonces vimos pues, que había como una necesidad de abordar este tema desde el Comité Europeo, porque veíamos pues, que realmente era un asunto transnacional, ¿no? Que afectaba a la compañía en toda su estructura, ¿no? Y lo que hicimos fue pues, coordinarnos entre nosotros y proponerle a la empresa crear un grupo de trabajo específico para tratar la pandemia y su incidencia en la compañía. Un grupo de trabajo que, bueno, estaba formado por básicamente el comité restringido y algunos delegados más para intentar que estuvieran representados todos los negocios, todas las actividades, pero no era un grupo de trabajo hermético, era un grupo de trabajo abierto a todos los miembros del comité de empresa, es decir, la información fluía hacia afuera y hacia adentro. Lo que pasa es que se hizo un grupo reducido para darle un poco de agilidad a la hora de reunirnos y a la hora de organizarnos. Decidimos abordar este asunto desde 3 puntos de vista. En primer lugar, la salud de los empleados. En segundo lugar, el empleo. Y en tercer lugar, el impacto económico o el impacto que estaba teniendo la pandemia en el grupo. Ahora tengo que empezar. ¿Sí? ¿Tengo que empezar? Vale. Continuamos. Como decía, el primer punto de vista que decidimos abordar fue el de la salud, ¿no? Y pedir información a la empresa de qué guías qué guías habían puesto en marcha para implementar estas medidas de protección en todos los centros de trabajo y exigir que estas medidas de protección se pusieran en todos los centros y en todos los países independientemente del porcentaje de contagio, porque estábamos viendo, estoy hablando más o menos del mes de abril, donde en Italia, España, Francia había un porcentaje de contagio muy alto. En cambio, había países como Alemania, Polonia, con un porcentaje de contagio más bajo, pero aún así nosotros exigimos a la empresa que las medidas de protección fueran iguales en todos los centros de trabajo para prevenir y para evitar que cualquier trabajador pudiera infectarse del COVID, independientemente del porcentaje de contagio que hubiera en ese país. Porque ya sabemos que, bueno, este tipo de multinacionales
bueno, les gusta mucho lanzar estos mensajes corporativos de que la salud de los trabajadores es lo primero, etcétera, pero luego hay que asegurarse en el terreno de que se están realmente cumpliendo estas medidas. Y también utilizar el Comité Europeo como altavoz para denunciar aquellas malas praxis o aquellos problemas que se estaban dando a día. Por ejemplo, centros de trabajo donde a lo mejor no llegaban las mascarillas o centros de trabajo donde no se cumplían los ratios de separación entre trabajadores o no se organizaban correctamente los espacios comunes. Bueno, pues esto, en vez de dejárselo al Comité de Seguridad y Salud de ese centro, pelearlo con la dirección local, nosotros usábamos el Comité de Empresa Europeo como un altavoz para elevar esta problemática a la dirección central y decirles, oiga, cuidado porque en tal centro de trabajo faltan equipos o no se está cumpliendo con esta medida, entonces pónganse las pilas, ¿vale? Eso fue el primer punto de vista. El segundo punto de vista era el del empleo, porque claro, la verdad que este tema era un poco más complejo debido a que la normativa laboral y la normativa de cada gobierno eran distintas, pero teníamos un interés por saber, bueno, cómo estaba eso afectando en el empleo, en el sentido de, ¿están las fábricas trabajando? ¿Están los centros de trabajo abiertos o cerrados? ¿Dónde están los trabajadores? ¿Se les ha enviado a casa? ¿Están trabajando? Y si se les ha enviado a casa, ¿en qué régimen están? ¿Están en ERTE? ¿Están en casa recibiendo su salario pero luego deberán recuperar las horas? Bueno, aquí había un montón de casuística distinta, ¿no? Prácticamente cada centro de trabajo tenía su propia casuística por varios motivos. Primero, por el tipo de actividad que realizan. Segundo, porque la normativa laboral en cada país es distinta. Y tercero, porque cada gobierno de turno de cada país aplicaba medidas distintas. Entonces, bueno, eso... aquí no pudimos establecer unas líneas comunes para todos, evidentemente, pero sí que conseguimos que la empresa nos pasara cada semana un listado, una tabla, donde nos indicaba cada centro de trabajo y la situación en que se encontraban los trabajadores, si estaban de ERTE, si estaban trabajando o parcial, si la producción estaba al 100% o al 50%, etcétera. Aquí vimos casos curiosos, que yo creo que vale la pena destacar. Por ejemplo, vimos el caso de un centro de trabajo en el Reino Unido donde enviaron a los trabajadores a casa, pero no en régimen de ERTE, sino que les obligaron a cogerse días de vacaciones, lo que a nosotros nos pareció aberrante, porque los días de vacaciones no son para gastarlos estando confinado en tu casa. Y luego el tercer punto de vista que os comentaba es que tratamos en el Comité Europeo era cómo está afectando la pandemia a la situación económica, ¿no? Entonces aquí pedimos a nuestros expertos que hicieran un análisis de la situación, preguntamos a la empresa los proyectos que había en cartera, si se estaban cancelando o si los clientes los estaban retrasando, los proyectos que estaban en marcha, si estaban tirando hacia adelante o también estaban sufriendo retrasos. Bueno, tener un poco de vista, o sea, tener una visión general de la situación económica. Nuestros expertos hicieron un informe que nos lo presentaron a todo el plenario del Comité Europeo y, bueno, eso te sirve pues para ver qué actividades se están viendo más afectadas, cuáles no, dónde tú puedes prever que ya va a haber algún tipo de reestructuración o que la empresa puede hacer algún tipo de medida porque ves que esa actividad pues está viendo más afectada, y la verdad que ha sido muy útil para darnos una visión de cuál era la situación de la empresa. Y aquí también me gustaría mencionar una cosa que surgió en el debate, que era el de la cadena de suministro. Porque, claro, estas multinacionales llevan una deriva de los últimos años de deslocalizar la producción hacia Asia, hacia China sobre todo. Pero ¿qué pasa? Que llega la pandemia y China se confina y cierra fronteras. ¿Y entonces qué pasa? Pues que tu modelo productivo que llevabas desarrollando desde hace un montón de años, de que tu fábrica estaba en China, pues se te cae el suelo, porque dejan de llegar suministros, dejan de llegar componentes para tus fábricas aquí en Europa. Y bueno, esto fue un debate que surgió en el Comité Europeo y que se lo trasladamos a los líderes.
Y de alguna forma, pues sí, reconocieron pues que realmente centrar toda la producción en China es un error y de que de alguna forma Europa debería mantener su huella industrial. Pero bueno, lo que queremos es que, además de palabras, esto se convierta en hechos, ¿no? Estos son, repito, los 3 puntos de vista en los que abordamos la pandemia desde el Comité de Empresa Europeo. Entonces, bueno, un poco como resumen, es una muestra de que es posible tratar temas que a priori no están en el acuerdo ni en la directiva. Es posible tratar estos temas en el Comité de Empresa Europeo. Para ello es importante, por supuesto, pues tener una buena red de comunicación entre los miembros del Comité de Empresa Europeo, algo que insistimos mucho aquí desde las formaciones, tener una buena red de comunicación, ser proactivo, estar permanentemente en contacto con los demás y tener capacidad de propuesta y proponer a la dirección pues que tú quieres hacer un grupo de trabajo, que necesitas información porque quieres abordar este tema a nivel europeo, pues porque está afectando, es un tema que al final es transnacional y afecta a todos. Y luego la segunda experiencia que os quería mostrar va un poco también en esta línea, en la creación de un grupo de trabajo, pero en este caso es para tratar el tema de la energía o la estrategia energética de la compañía. General Electric es una compañía que se dedica al sector energético, a la producción de bienes, bueno, a la producción de equipos para la producción de energía, tanto energías renovables como energías convencionales. Entonces, bueno, hemos visto que actualmente pues hay un debate público con el tema de la energía ligado al cambio climático. El sector energético en parte es responsable del cambio climático, pues porque tradicionalmente la generación de energía pues se han quemado combustibles fósiles que han lanzado grandes emisiones de CO2 a la atmósfera, pero por otro lado el sector energético también es parte de la solución al cambio climático porque aporta, bueno, nuevas tecnologías, energías renovables que pueden revertir esta situación, ¿no? Entonces, por un lado tenemos este debate público, pero por otro lado, si recordáis, hace pocos meses, en diciembre del 2019, la Comisión Europea aprobó el Pacto Verde Europeo, lo que en inglés se conoce como el Green Deal, donde por primera vez se establecen unos objetivos muy claros de reducción de emisiones y hay un objetivo último que es el de conseguir que en el 2050 Europa sea un continente libre de emisiones, un continente verde. Y en tercer lugar tenemos los fondos europeos de recuperación, que es algo de lo que tanto se ha discutido últimamente, como, bueno, son unos paquetes de dinero que se van a entregar a cada estado para que de alguna forma los invierta en recuperar la economía después de la crisis que está generando el COVID, ¿no? Y lo curioso es que estos fondos de recuperación llevan una cláusula que dice que buena parte de esos fondos deben invertirse en energías renovables porque esa industria será, bueno, será un actor clave para salir de la crisis y será un motor en la recuperación económica. Entonces, viendo estos 3 factores, ¿no? Debate público acerca del cambio climático, apoyo político por parte de la Comisión con el Pacto Verde Europeo y apoyo económico a través de los fondos de recuperación, pues era claro que un comité de empresa europeo como General Electric, con una fuerte presencia en el sector energético, pues no podía quedarse callado, ¿no? Entonces, hemos sacado este debate dentro del comité de empresa europeo, hemos pedido a la empresa realizar un proceso de información y consulta para ver cuál es su estrategia energética y para ver cómo su estrategia energética, la de la compañía, encaja pues con estos compromisos que ha adquirido la Comisión Europea, que son de obligado cumplimiento para todos los estados, de forma, bueno, pues que de alguna manera, como decía, la estrategia de la empresa vaya encaminada a esto, ¿no? A asegurar el empleo en Europa. Y esto también está relacionado con lo que es el concepto que no sé si habéis escuchado de transición energética, ¿no? Que es de cómo transicionar de un modelo energético convencional a un modelo energético renovable. Y dentro de la transición energética está el concepto de transición justa,
que es que en ese cambio de un modelo a otro que nadie se quede atrás. Es decir, las personas que tradicionalmente estaban empleadas en las energías convencionales no queden fuera del mercado laboral, sino que puedan reemplearse en el mercado de las energías renovables, en el sector de las energías renovables. Entonces, bueno, es un tema muy interesante que hemos empezado a trabajar ahora en el Comité Europeo. Y cuando digo ahora me refiero a hace nada, la semana pasada fue cuando empezamos. Vamos a crear un grupo de trabajo. En paralelo también estamos trabajando con Industriol, con nuestra Federación Sindical Europea, también para trabajar a través de los sindicatos un poco en estas propuestas y de alguna manera también intentar llegar a la Comisión Europea para ver cómo, repito, cómo encajar la estrategia de la empresa con los compromisos que vienen de la Unión Europea. Bueno, son dos experiencias que estamos tratando en el Comité Europeo y repito de cómo son temas que a priori quedan fuera de los acuerdos, pero son temas que debemos sacar y que debemos tratar dentro del Comité de Empresa Europeo pues por el ámbito y el alcance que tiene. Y de momento lo dejo aquí, le doy la palabra a Dani o al siguiente ponente. Sí, gracias, Jaume. A Jaume Manel, perdona. Ahora le pasamos la palabra a Jaume. Veo que hay preguntas, pero las haremos, si os parece, todas al final, ¿de acuerdo? Yo voy apuntando ya más o menos, los compañeros también. Jaume, cuando quieras. Gracias por invitarme a este debate, a esta conferencia. Bueno, yo, para complementarme con las experiencias positivas que explica Manel, yo lo que os voy a explicar es una experiencia negativa. Cuando digo experiencia, podría casi decir un culebrón, ¿no? Un culebrón del verano, ¿no? Para poneros en antecedentes, me presento. Yo soy Jaume Olivé, ejerzo como miembro del comité de empresa de una empresa que se llama Walgreens Boots Alliance. Es una gran multinacional que opera en el ámbito de la distribución farmacéutica y de las cadenas de farmacias. Yo ostento desde hace algunos años el rol de portavoz, presidente / portavoz del Comité Europeo. Digo / portavoz porque realmente en nuestro acuerdo se establece que tanto la presidencia como la secretaría del Comité Europeo pertenecen a la dirección, lo cual ya es una anomalía de entrada, y lo que nos pertenece a la parte social es una portavocía que nosotros de forma coloquial pues llamamos presidencia, ¿no? Entonces ese es el rol que yo desarrollo en el Comité Europeo. Y aquí, para poneros el contexto, deciros que este Comité de Empresa Europeo empezó a funcionar en el año 2002. El acuerdo desde entonces se ha mantenido, se ha ido modificando. En el año 2007 se renegoció para dar cabida a una primera gran fusión que hubo en la empresa. En el año 2011 se adaptó el acuerdo a la Directiva 2009 y en el año 2015 se volvieron a introducir algunas mejoras que reflejaban también una segunda gran fusión con una cadena de farmacias americana que se llama Walgreens, ¿vale? Entonces, ahí se han ido introduciendo algunos elementos nuevos al acuerdo, pero hay algunos elementos que se han mantenido inalterables desde el principio y, en concreto y singularmente, una cláusula que hace referencia a la confidencialidad. Yo, de esta experiencia / culebrón, lo que quiero que tengáis en cuenta sobre todo es la utilización, en este caso, la utilización política de una cláusula de confidencialidad o del propio concepto de confidencialidad para hacer un ataque político a la acción sindical en la empresa. Entonces, si el compañero nos enseña el artículo, la cláusula esta de confidencialidad, quiero que la leáis y sobre todo que prestéis atención a un aspecto que os voy a explicar en cuanto salga en la pantalla. Tomaros vuestro tiempo para leer solo el punto 1, no es necesario que leáis más. El punto 1, 14.1. Bueno, esto a priori es una cláusula clásica, ¿no?, de confidencialidad, pero hay un elemento que resalta, pero que nos ha pasado desapercibida durante todos estos años,
en la que se dice, que quiero que es la parte interesante, que cuando exista una violación probada de la confidencialidad, se podrá excluir al miembro del Comité de Empresa Europeo del Comité Europeo, ¿vale? Esto es un elemento que ha estado ahí desde el principio de los tiempos y que no le hemos dado especial importancia y, de hecho, ni siquiera la hemos tratado de enmendar durante todos estos años, ¿vale? Pues bien, esto es importante que retengáis este punto porque es el kit de la cuestión. Bien, entonces, os pongo en contexto también cuál es la situación, la dinámica estatal, nacional, local en España de las relaciones laborales en los últimos tiempos, sobre todo al albur de esta situación de la pandemia, ¿no? Nosotros, cuando estalla la situación, la primera ola de la pandemia, bueno, se da una situación en que algunas empresas realmente tienen más trabajo del que era habitual, ¿no? Yo creo que los supermercados y las empresas de distribución farmacéutica y las farmacias probablemente fueron las empresas que más trabajaron durante, sobre todo, el principio de la pandemia. Pues bien, en ese contexto, nuestra empresa a nivel local nos plantea un ERTE de fuerza mayor, aparte de la plantilla, con un claro objetivo, que no es evidentemente el de reparar los daños que se hayan podido producir por el cierre o, digamos, el confinamiento, sino simplemente para, digamos, arreglar su cuenta de resultados en base a dinero público, a la subvención pública ligada al ERTE. Nosotros ahí, los sindicatos, comisiones obreras en particular, tomamos una posición absolutamente crítica y contraria a la utilización de dinero público en una empresa con altos beneficios en ese contexto. De hecho, impugnamos este ERTE ante la Audiencia Nacional y es un tema que está todavía pendiente de juicio. Esto es un elemento que en la multinacional parece ser que molestó muchísimo. El día 6 de mayo nosotros tenemos una reunión por videoconferencia con un orden del día que es el de presentarnos un plan de reestructuración, una información preliminar sobre un plan de reestructuración que había de afectar de forma transnacional al Departamento de Finanzas, con una externalización incluida dentro de este plan de reestructuración. Se nos presenta como un hecho consumado, una decisión ya tomada y realmente nosotros incluso comprobamos que ya existe información en la propia intranet de la empresa sobre ese plan, información muy, muy vaga, ciertamente, pero también es la información vaga que se nos da a nosotros. Pero esa reunión del Comité Europeo, parte de esa reunión transcurre con la dirección central, digamos, haciendo una intervención absolutamente crítica al posicionamiento que había tomado nuestro sindicato en España. No estaba en el orden del día, pero prácticamente la mitad de la reunión versó sobre la posición crítica que habíamos tomado nosotros ante los ERTEs. ¿Bien? Esto es un elemento en que se ve una interacción entre una dinámica local y el propio Comité de Empresa Europeo. Un tiempo después, al inicio del verano, nos encontramos con una oleada de despidos en plena aplicación de un ERTE de fuerza mayor, despidos de carácter disciplinario que suscitan una movilización por parte de nuestro sindicato Comisiones Obreras con una huelga incluida. Entonces, en ese transcurso de tiempo se sucede otra videoconferencia del Comité de Empresa Europeo, donde prácticamente todo versa sobre la huelga acaecida en España, con ataques realmente muy, muy furibundos, incluso de tipo personal hacia este que os habla, que soy el delegado de España en este caso, y el delegado de Comisiones Obreras. Ahí ya vemos que hay algo que no cuadra. Se están utilizando las reuniones del Comité de Empresa Europeo para tratar temas que en principio no son de carácter transnacional y todo ello finalmente deriva en una situación que es la siguiente. Nosotros, como os digo, el día 6 de mayo nos habían anunciado
la existencia de un plan de reestructuración. Pues, 3 meses después, hacia finales de julio, yo informo a la plantilla de España de la existencia de este plan, porque realmente ya era algo que estaba incluso público, salía en la propia intranet de la empresa. Pues el día 27 de julio, la dirección central del grupo me envía una carta en la que asegura que yo he violado la confidencialidad de esa información, que en ningún momento se había presentado como información confidencial tampoco. Realmente había sido una cuestión que se había dado verbalmente en una videoconferencia, era un hecho prácticamente notorio, por lo tanto no había ninguna cláusula específica, ninguna clasificación específica de confidencialidad. Pues la empresa utiliza esa frase del punto 14.1, en que dice que una violación de la confidencialidad comporta o puede comportar la expulsión del delegado del Comité Europeo, pues me comunican de forma unilateral que a partir de ese momento yo voy a estar excluido ya de todas las reuniones del Comité de Empresa Europeo. A pesar de que, evidentemente, nosotros decimos que esta violación a la que ellos apelan no está en absoluto acreditada. En un primer momento, esto realmente nos deja un poco chocados a todo el Comité de Empresa Europeo. En un primer momento lo que intentamos es ver esto como una oportunidad de mejorar nuestro acuerdo. Lo que decimos es, bien, de acuerdo, hemos tenido aquí un problema, nuestro acuerdo no regula de forma lo suficientemente correcta y concreta cómo se debe transmitir la información de forma colegiada desde el Comité de Empresa Europeo a los demás órganos de representación o a la plantilla. Por lo tanto, vamos a aprovechar esta desavenencia que estamos teniendo para regular esto mejor y para, digamos, poner sobre la mesa los medios necesarios para que esto se pueda realizar, incluidas traducciones de los documentos, digamos, de las posiciones o de los comunicados informativos que haga el Comité de Empresa Europeo. Para eso necesitamos unos medios para llegar a todos los trabajadores europeos. Vamos a regular esto en el acuerdo. La empresa se niega. La empresa realmente vemos que ese no era su interés y la empresa se niega. También se niega a un proceso de mediación que el propio acuerdo nuestro establece cuando hay un conflicto, un proceso interno de resolución de conflictos, también se niega a eso. Por lo tanto, nos encontramos en una situación realmente muy exótica, que es que el presidente del Comité de Empresa Europeo queda excluido de las reuniones del Comité Europeo, pero no del Comité Europeo. Nos dicen, usted sigue siendo miembro del Comité de Empresa Europeo, pero no va a poder participar en ninguna reunión más. Entonces, es una situación realmente rocambolesca que, digamos, nos vemos en la obligación de tener que gestionar de alguna manera. Todo ello viene acompañado de un proceso de sanción a nivel local. Es decir, si os habéis fijado, en la cláusula esta también decía que una violación de la confidencialidad implica la apertura de un proceso sancionador a nivel local. Este proceso se abre durante el verano y culmina con una sanción de empleo y sueldo de varios días. Nosotros preveíamos que incluso se habían planteado el despido para realmente desarticular ya del todo, digamos, a nuestro sindicato. Finalmente se culmina con una sanción, digamos, pero a nivel europeo también nos vemos obligados a tener que tomar una determinación, y esa determinación es presentar una demanda en el Comité Central de Arbitraje del Reino Unido, el CAC. Esto es algo que en todos los años de existencia del Comité de Empresa Europeo no habíamos hecho nunca, a pesar de que la empresa ya había violado reiteradamente los derechos de información y consulta, etcétera, etcétera, pero en esta situación crítica nos vemos obligados a dar ese paso, y esto es un elemento que está ya presentado ante el Tribunal de Arbitraje, y además tenemos presentada una demanda de impugnación de la sanción a nivel local. ¿En qué se basa esta demanda en el Reino Unido? Bueno, básicamente en dos elementos. En la utilización abusiva
de la cláusula de confidencialidad, es decir, la empresa no acredita en ningún momento que la información presentada al Comité Europeo fuera confidencial o debiera ser confidencial. Y también un elemento novedoso, que es que lo que intenta a través de esta decisión la empresa es modificar la composición del Comité de Empresa Europeo. Estamos en un proceso de consulta, precisamente por la reestructuración anunciada, a la cual el Comité Europeo tiene que acudir sin su portavoz y con un comité restringido, digamos, distinto, de composición distinta a la que los delegados propiamente habían elegido o los trabajadores habían elegido. Y la demanda en el en el CAC, en el órgano de arbitraje del Reino Unido, se basa en esos dos elementos y veremos cuál es el resultado. Al igual que veremos cuál es el resultado de la demanda a nivel local. Pero un poco, digamos, esta es la situación, digamos, curiosa, con pocos precedentes. Nos dicen que no existe prácticamente ningún precedente similar en Europa. Hay precedentes, por aquí me apuntan que hay precedentes, sí, evidentemente, incluso de despido de miembros del Comité de Empresa Europeo por temas de confidencialidad. Esto es verdad que existe, pero este elemento tan particular de la exclusión es un tema muy propio de nuestra empresa, que, como os he dicho, es bastante peculiar y exótica. Y entonces, también como una cuestión que es interesante explicar, porque aquí se ha comentado antes, la dificultad siempre de proceder a la vía jurídica en los comités de empresa europeos. Bueno, esto es un tema que, al menos por lo que respecta al Reino Unido, se está clarificando bastante en algunas cuestiones, como quién acarrea con los costes. Esto ya han salido varias resoluciones del propio Tribunal de Arbitraje en las que se ha dictado que los costes tienen que correr de parte de la empresa, es decir, el abogado que lleve a cabo, o el experto que lleve a cabo la demanda o la denuncia en el Tribunal de Arbitraje, finalmente puede pasar la factura a la empresa, y la empresa, de forma habitual, se verá obligada a costear ese coste económico. Ha salido un caso muy reciente, que es el de Verizon, la empresa Verizon, en la que el Tribunal de Arbitraje ha dictado en ese sentido, y ya había algún caso previo. Con lo cual, es un elemento a tener en cuenta, porque facilita mucho el hecho de poder acudir a la vía jurídica, al menos en primera instancia, en el Reino Unido, cuando es necesario. Y no sé, ahora mismo lo dejo aquí. Muy bien, Jaume, gracias. Han salido también varias preguntas, pero, como digo, las estoy agrupando por el orden en que aparecen según la intervención, por lo tanto luego las repartiremos así, si os parece bien. Ahora vamos a pasar a la ponencia de Carlos Soriano, de Deutsche Telekom, cuando quieras. Gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias por haberme invitado y darme la oportunidad de estar aquí y os explique, pues, mi experiencia buena en este sentido, ¿no? Y os quería hablar, más que de una medida en concreto o de alguna situación exitosa, de qué es lo que supone tener un acuerdo de funcionamiento del Eurocomité con el grupo empresarial satisfactorio. Vamos, cómo repercute esto después en el tratamiento de las diferentes medidas. En nuestro caso, nos encontrábamos en el año 2014, en que queríamos renovar el acuerdo de funcionamiento que teníamos. Pues tenía lagunas, ¿no? La empresa muchas veces, pues, nos achuchaba cuando tenía prisa en alguna cosa, no le parecía bien que no pudiéramos responder a temas, porque tenemos 2 reuniones anuales, 2 reuniones regulares, que se llaman, y 4 reuniones del comité restringido, presenciales. Entonces, claro, según ellos, si aparece un tema que tiene una cierta urgencia, pues no se prestan a querer convocar o a querer facilitar una reunión para resolver este tema. Y esto tiene varas de medir diferentes muchas veces,
porque, como apuntábamos antes en aquel estudio de TUI, pues depende un poco del buenismo de la empresa. Si una medida afecta a pocas personas, pongamos 10 personas en una multinacional tan grande, pues posiblemente pasa obviada y no tiran adelante con ello. Cuando en realidad, si las personas trabajan en distintos países o en la misma compañía o en distintas compañías del mismo grupo en diferentes países, debería tratarse la medida, porque no es una cuestión de cantidad, es una cuestión de lo que dice la ley. La ley dice que un asunto es transnacional cuando afecta a dos o más países o empresas de diferentes, en diferentes, me he liado, en diferentes países de la misma compañía, el mismo grupo empresarial, por tanto, ha de tratarse. Entonces, claro, en ocasiones la empresa, si ocurre que la medida afecta a 500 personas y esto ya tiene más ruido y tal, pues sí que lo plantea o lo trata. O es una cosa que le interesa mucho de cara a la imagen o de cara a los mercados. Entonces va y la trata. Y claro, no es lo mismo. Yo creo que si tú eres una persona afectada junto con otras 9 personas, puedes pensar, ¿por qué a nosotros 10 no está tan diferente que a 500? Cuando supongamos esas dos medidas, pueden suponer que tanto los 500 como los 10 afectados o afectadas, pues vayan a perder su empleo. Entonces, el Comité de Empresa Europeo no está pudiendo hacer o llevar a término su labor de información y consulta porque es la empresa quien ha discriminado que esto me hace ruido o me duele en el mercado o me duele de cara a la imagen, sí que lo trato, y lo otro son 10 y qué más da, ¿no? También ocurre que a veces se puede llegar a incluso a discriminar en función de los países. Porque si, por ejemplo, se trata de una situación de nearshore, de personas que trabajan, pongamos, yo estoy en una empresa alemana, Deutsche Telekom es una empresa alemana, que trabajan en España y Francia. Pongamos 40 puestos de trabajo que se van a ir a Eslovaquia, a trabajar en Bratislava. Se van a perder esos puestos de trabajo. Pues bueno, oye, ¿qué quieres que te diga? Oh, más o menos, es igual. Pero ahora, si ocurre que son trabajadores austríacos o trabajadores alemanes, pues el tratamiento es diferente. Porque, claro, allí ya tienen unos comités intercentros, además que el Comité Europeo y una organización, pues que estas cosas las llevan muy serias y que hacen toda la fuerza posible, incluso antes de tratarlo en su país, pues si hay la posibilidad del paraguas del Comité Europeo, desde allí lo empujan para pasar ese primer filtro y obtener ya previamente una información y poder emitir una consulta. Entonces, nos encontramos nosotros en que, fijaros que a lo que os quiero venir a decir es en la importancia de tener en un acuerdo regulado cuando se crean grupos de trabajo. Porque aquí hemos hablado muchas veces de grupos de trabajo, hemos visto varias experiencias, pero muchas veces el grupo de trabajo depende, como decíamos, del buenismo de la empresa. Pues para esto creamos un grupo de trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué lo creamos? Pues porque me interesa por tal cual y porque ocurre que las personas afectadas o que van a venir, pues para llevar esto me interesa, ¿no? Estar aquí el presidente, el secretario, tal cual y los demás. Oh, bueno, venga, va, ¿no? Otras cosas a lo mejor no creo grupo de trabajo. Y si esto lo tienes bien regulado o bien atado en tu acuerdo, funciona de una manera diferente. En el caso nuestro, en nuestro acuerdo, el acuerdo del Eurocomité de Deutsche Telekom con Deutsche Telekom, está muy atado. De modo que ahora mismo, pues es voluntad de cualquiera de las dos partes el crear un grupo de trabajo y la otra parte tiene que decir que sí. Si uno de los dos lados pretende crear un grupo de trabajo, pues se crea. ¿De acuerdo? Una vez que se decide crear un grupo de trabajo, por la parte nuestra, siempre ha de haber un portavoz que es miembro del comité restringido. Y se incluyen hasta 4 miembros más, en total 5 miembros del resto del Eurocomité a poder ser, o lógicamente, preferentemente de países afectados. Si alguno no puede o no quiere, pues se busca alguno más. ¿De acuerdo? Pero esos miembros han de ser de países afectados. Entonces, el portavoz, por nuestro lado, ha de reunirse con el portavoz de la empresa y en un plazo de una semana han de acordar un calendario de reuniones. Es decir, si yo soy portavoz de un grupo de trabajo, me he de conocer, una vez que sabemos que se crea, quién es el portavoz por el lado de la empresa. Oye, mira, tenemos esta cosa, tal, cuando nos reunimos y en el plazo de una semana ha de contestarme. Y tenemos que tener claro cuándo nos vamos a reunir o cómo abordamos lo que pueda ocurrir.
Si no, pues cada cual lo escala más arriba, ¿no? Pero en principio partimos de que la diferencia aquí está en que esto es una empresa alemana y está escrito en un acuerdo y se cumple. La empresa alemana, los alemanes, pues tendrán cosas que nos gusten más o nos gusten menos, pero lo que está escrito es algo que no se discute. Si hemos dicho que en una semana tú me das respuesta y tenemos un calendario, pues en una semana tú me has dado respuesta y tenemos un calendario, una parte u otra. A partir de aquí se empieza a trabajar, se solicita la información que se requiere y estas reuniones por lo general son virtuales, son reuniones por Webex o por un sistema propio de la Telecom de telepresencia particular de ellos y sin más problema. Incluso se pueden traer expertos a estos grupos de trabajo sin ninguna pega, está regulado en el acuerdo, y también interpretación, si fuera necesario. También se especifica con cuánto tiempo has de disponer previamente de la documentación traducida. Con lo cual, fijaros que pasamos de una situación en la cual se crea un grupo de trabajo a merced del interés de la empresa, aunque tú lo propongas, estará en caso o no caso, pues sí, ¿no? A que está totalmente atado y regulado el cómo va a funcionar, cómo está catalogada la información, sea confidencial, sea estrictamente confidencial, sea interna o pueda divulgar sin problema, y se empieza a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tenemos un grupo de trabajo y este grupo de trabajo agota un proceso de información, no sé si es en el teléfono, perdón. Lo siento, estas cosas pasan en directo. Perdona, no puedo, estoy en una reunión, te llamo luego. Vale. Bueno, pues alguien me habrá oído, no sé. Igual. Total, que ¿qué ocurre? El grupo de trabajo llega a unas conclusiones en el proceso de información que por medio de su portavoz, que es miembro del Presidium, las lleva al comité restringido. Y allá se discuten. Y esto implica que el comité restringido son una serie de personas, en nuestro caso son 7, tienen obviamente una visión de conjunto de la compañía. Entonces, a lo que ha visto ese grupo de trabajo puede decir la suya, añadir algo que pueda venir al caso, porque mira, nos hemos dado cuenta de tal cual, pregúntale, pues por ejemplo, señor Carlos Soriano, señor Tomás Endis, que ha llevado esta medida, llevaré al grupo de trabajo y di esto, a ver qué pasa, tal cual. Y hay una retroalimentación. Y así ocurre con el proceso de consulta. También tenemos atado que una vez que una medida llega a un grupo de trabajo, si se estima que esa medida tiene un calado mayor del que pudiera parecer, se puede llevar a un pleno. Si el propio comité restringido decide y pide llevarla a un pleno, que puede ser un pleno extraordinario si fuera necesario, esto ya es más difícil, o puede llevarla a lo que llamamos nosotros un presidium ampliado, o sea, un comité restringido ampliado, invitando al presidium a todos los miembros de los países afectados y reunirse con la empresa. Es decir, que la medida llega aquí, a un grupo de trabajo, pero no se muere aquí. Puede acabar aquí, llega al comité restringido, se cierra el proceso de información, se cierra el proceso de consulta, no pasa nada más, pero si se estima que la cosa tiene un calado diferente y tiene que tener otro tratamiento, se puede darle ese otro tratamiento. ¿Qué ha implicado esto también? Pues que anteriormente teníamos 4 reuniones presenciales del comité restringido, 4 reuniones al año, pero claro, si la empresa nos tildaba de poco ágiles para tratar una cosa porque había 2 reuniones presenciales del Eurocomité, 4 del restringido y con esto no teníamos ningún sitio, por el motivo de poner en marcha estos grupos de trabajo, implica que el comité restringido ha de reunirse más. Porque si ha de valorar todos los grupos de trabajo, cómo funcionan y poder implicarse y poder decidir y poder dar una respuesta adecuada, tiene que reunirse más. Con lo cual se ha conseguido o se autorizó una reunión mensual del Presidium al margen de las 4 presenciales, una reunión mensual, en este caso virtual, de 2 horas y media para poder ir tratando los temas. Con lo cual la cosa ha mejorado mucho. Es decir, tenemos unos miembros mucho más implicados, porque esto ha despertado a los miembros. Fijaros, los integrantes del comité daros cuenta de que si la gente se reúne 2 veces al año, pues puede ocurrir que me ha pasado que esta reunión me la he perdido, no he podido ir, hasta el año que viene no vuelvo, pero es que ahora
es que estás tratando un grupo una cosa que te afecta a ti en tu grupo de trabajo. Tienes que implicarte, tienes que decir, tienes que preguntar en tu empresa, tienes que indagar cosas y reportarlas acá y a ver qué hacemos, ¿no? Mantiene la actividad de la gente de una manera más vital. La gente muestra interés por formarse porque se da cuenta de que hay cosas que no conocen lo bastante. Y de otra parte, el comité restringido ha ganado una presencia o una digamos, cohesión y una intervención en los temas que antes podía no tener, porque acaba, digamos, manejando muchas cosas. Como ejemplo, os diré que hemos llegado a la conclusión, por nuestra parte, de que nos interesaría crear un grupo de finanzas, pero no en el sentido de estudiar estrictamente los datos financieros que nos da la empresa, sino abordar con la empresa qué datos nos interesan realmente, para qué sirven, qué quiere decir estas cosas y dar formación en este grupo para después poder trasladar al resto del Eurocomité los datos financieros tratados de una manera comprensible. Porque a nosotros sí que nos dan... Perdona, 2 minutos. A nosotros sí que nos dan mucha información, pero nos encontramos a veces que mal si no te dan, pero a veces te dan tal cantidad de información que tú no conoces. Tú tienes tu trabajo aquí y dices, bueno, me arrollan con un montón de cifras y de indicadores y unas siglas que no conozco, ¿no? Pues también mal, ¿no? Es decir, concluyo como me indica aquí Daniel. Creo que esta ha sido nuestra historia de éxito y no dejéis de luchar por cuando tengáis una renovación de vuestro acuerdo, de vuestro Eurocomité en vuestra multinacional, por intentar atar cosas de una manera lo más clara posible, porque este funcionamiento va a revitalizar el órgano y va a dar la posibilidad de que personas que no intervenían, intervengan, se interesen, y no solamente esta revitalización de las personas que tal, sino también del comité restringido, y la empresa puede llegar a ver incluso el órgano como algo interesante o importante, cosa que no hay que obviar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti, Carlos. Disculpa, no es que quisiera ni mucho menos interrumpirte, pero es verdad que están habiendo muchas preguntas y creo que también va a ser interesante esta interacción con los compañeros. Por ahora me han pasado 3 palabras, hay muchas más, pero tengo 3 aquí concentradas. Pasamos a que las hagan directamente ellos y luego pues que cada uno, si queréis de vosotros, pues decide contestar. Miguel Losada es el primero que tengo, cuando quieras. Hola, buenos días a todos y a todas. ¿Se me oye bien? Sí, sí. Sí, mi consulta o mi pregunta es relacionada con los temas de consulta con la empresa, ya que en el acuerdo sí que tenemos la consulta con la dirección central, pero nos vemos que siempre hay un subterflujo de la empresa para evitar ese proceso de consulta. Por ejemplo, vende una filial y para ellos no es un tema transnacional, para ellos es un tema que solo afecta a un país, aunque la decisión se ha tomado en otro país y afecta pues a toda la plantilla de esa filial. Y me gustaría saber, por vuestra experiencia, cómo actuar en estos casos y si hay alguna herramienta que tenga una garantía de éxito, por así decirlo, para conseguir que la empresa entre en este proceso de consulta antes de realizar las acciones. Gracias. Gracias, Miguel. Vamos a escuchar las 3 preguntas y luego, ¿vale? Miguel Ángel Casamayor. Hola, buenos días. Mi pregunta también tiene relación con el tema de la información y consulta. Soy Miguel Ángel Casamayor, pertenezco a la multinacional KONE, finlandesa, de ascensores. Soy miembro del Comité Intercentros y delegado del Comité Europeo de KONE. Entonces, mi pregunta, que va relacionada con lo mismo que el compañero anterior, es ¿qué metodología o buenas prácticas habéis utilizado en los procesos de información y consulta y si está funcionando y su utilidad? Y bueno, añadiría si utilizáis o tenéis algún problema para utilizar los expertos.
Muchas gracias. De acuerdo, gracias Miguel Ángel. Y ahora una última pregunta. Ana Sevilla. Sí, hola, soy Ana Sevilla de Coti. Mi pregunta va dirigida a Jaume con respecto al trato de confidencialidad. Cuando he visto que el tema de confidencialidad en el punto 14 me ha parecido muy genérico. Entonces, en este caso, bueno, en estos casos no debería haber un anexo que fuera como un contrato, como el contrato de confidencialidad que firmas cuando trabajas en una multinacional, pues en ese punto un anexo que queden expuestos los límites de la confidencialidad, es decir, hasta dónde puedes informar para evitarte bueno, estos problemas y malestar. Si es posible, si se hace esto. Gracias, Ana. Pues Gracias. si quieres empezamos por el final, contesta Jaume y después si queréis vosotros, ¿vale? Sí, a ver, yo por la experiencia mía, yo lo que he visto, y al menos en el interés de la multinacional en la que trabajo, es que ya les va bien dejarlo lo más ambiguo posible. Porque el razonamiento que estamos viendo por parte de la dirección es que, por defecto, todo es confidencial a no ser que se diga lo contrario. Lo cual es una perversión absoluta de la norma, que es estrictamente al contrario. Es decir, nada es confidencial a no ser que se clasifique como confidencial por algún motivo que se debe explicar. Se debe justificar el motivo por el cual una información es confidencial, se debería justificar el ámbito de confidencialidad, donde está el perímetro de esa confidencialidad, si es confidencial para solo el Comité de Empresa Europeo, para el resto de representantes a nivel local o para toda la plantilla. Todo esto se debería definir y se debería justificar. A veces se hace de forma concreta, con una información concreta que se da. En algunas empresas se clasifica y, como tú dices, incluso a veces se firma de algún modo algún tipo de cláusula de confidencialidad respecto a esa información. Pero muchas veces lo que vemos es que las empresas utilizan de forma totalmente expansiva el concepto de la confidencialidad, básicamente para dificultar la función del Comité de Empresa Europeo, para dificultar el flujo de información con la plantilla y, en casos ya extremos, como el que yo os he comentado antes, para hacer una utilización totalmente torticera y política de ataque antisindical. Pero, obviamente... Te lo decía porque el punto 14 que has enseñado, el tema de la confidencialidad, a mí, mi entendimiento era muy generalizado. O sea, que no estaba para nada, era como un añadido así, en plan de por si no lo ven. Sí, exactamente. Es un artículo totalmente genérico y en el que se dice si hay una violación probada, pero para que sea probada alguien la tiene que haber probado antes. En este caso que yo os explicaba, la empresa está ejerciendo de juez y parte y evidentemente para que haya una violación de la confidencialidad se tiene que acreditar de alguna manera que esa información había sido clasificada confidencial, el perímetro, el tiempo. Todo esto, evidentemente, si la empresa no lo define y en una reunión os dice esta información es confidencial, es trabajo de los delegados decir, bueno, confidencial, ¿y por qué es confidencial? Pónmelo por escrito, los motivos por el cual esta información es confidencial y cuándo va a dejar de serlo. Una información no puede ser confidencial, siempre. Sí, es un elemento conflictivo muchas veces el tema de la confidencialidad. Bien, gracias. Ahora, si queréis vosotros contestar alguna de las preguntas que han hecho, están relacionadas con los procesos de cómo hacer cumplir la... Sí, bueno, yo puedo responder en base a mi experiencia. La verdad que yo creo que eso es algo que nos hemos encontrado todos, ¿verdad? Que la empresa pues toma una serie de decisiones y de forma unilateral la empresa decide que no es algo que no es necesario consultar, pues porque
pues tiene poca incidencia o afecta a pocos trabajadores, ¿no? Lo que explicaba también el compañero Carlos. Entonces, bueno, yo personalmente me he encontrado en varias ocasiones esta situación en el Comité Europeo de General Electric y al final lo que hicimos fue ir a las bravas y elevar el caso al Comité Central de Arbitraje del Reino Unido, ya que la empresa tiene sede en el Reino Unido. Porque, claro, a ti esto te lo hacen una vez y a lo mejor tragas, te lo hacen una segunda vez y a lo mejor también tragas, pero a la tercera ya te hartas y dices, mira, vamos a las bravas y vamos a elevar el caso al comité de arbitraje porque pensamos que sí, que hay que hacer una consulta, aunque tú me estés diciendo que no. Y bueno, nosotros lo hicimos, además lo hicimos a primeros de año, a principios de este año. Contactamos con un abogado que nos estuvo asesorando, tuvimos el proceso, tuvimos una sesión de conciliación con el comité de arbitraje y bueno, al final llegamos a una solución pactada en la que, bueno, decidimos que no íbamos a hacer consulta porque el caso realmente tampoco era tan fuerte, pero sí que nos iban a dar una información adicional, a información extra que no nos habían dado cuando nos informaron de ello la primera vez. Entonces, bueno, a raíz de ahí sí que hemos visto un poco un cambio de actitud. Ahora son más cautos. A la hora de presentar alguna medida sí que son más cautos. A lo mejor si la medida es de poco alcance te dicen, bueno, no vamos a hacer consulta, pero sí te damos el derecho a que tus expertos te hagan un informe al respecto, como algo híbrido entre lo que sería una consulta y la nada. Y bueno, al final, ¿ha servido de algo? Yo creo que sí, ha servido para mostrar los dientes y mostrar realmente hasta dónde estamos dispuestos a llegar e intentar influenciar ahí en la actitud de la empresa, porque nosotros vimos que era la única forma que teníamos de hacerlo así a las bravas. Sí. Bueno, en nuestro caso, pues tenemos la suerte de tener un acuerdo pues bastante... ¿Ah, no? ¿Sí? Vale. En nuestro caso, ¿hola? ¿Sí? Tenemos la suerte de tener un acuerdo bastante atado. Esto no quiere decir que, como en todas partes cuestionabas, no haya algún... ¿Más cerca? Vale. No haya algún desajuste y que la empresa intente, pues, evadirse alguna vez de algún proceso, ¿no? Y llevarlo a su manera. La situación que nos hemos encontrado, que nos cabreó más, fue que la empresa empezó a tratar una situación con las representaciones locales antes de tratar con el Eurocomité. En nuestro acuerdo dice que tiene que ser, cuando menos, al mismo tiempo. Informar al mismo tiempo. Y, bueno, tuvimos un debate interno considerable. Se vio también que, en parte, fue culpa, entre comillas, ¿no? De un delegado nuestro en un país, no diré cuál, no sindicado, de la importancia de que esté la gente sindicada. Suponíamos que una persona puesta por la dirección era el presidente del comité de empresa en aquel país y no nos informó de que estaba pasando esta cosa, porque si nos hubiera informado, pues hubiéramos podido actuar mucho antes, ¿no? Y nuestros expertos jurídicos nos dijeron que mejor escenificar un cabreo con la dirección y molestarnos mucho, tal cual. Esto los alemanes pues lo tienen muy en cuenta, es verdad. Si los pillas con las manos en la masa, vaya, es verdad, hemos tenido la pata, ha sido esto, ahora nos hemos sigado con el proceso. Es una cuestión local, es la cultura local que es diferente, bueno, ¿no? Porque no había mimbres, nos dijeron, para dar un zapatazo en la mesa con un proceso jurídico y ganarlo. Entonces, si tú no estabas seguro, nos dijeron, de ir y clavar una pica en Flandes, mejor que no lo hagas porque igual la pica te la acaban ellos. Es decir, tú vas con una cosa de estas, pierdes, y dicen, oye, pues, ¿qué quieres que te diga? Si voy haciendo las cosas de esta manera, puedo ir entrando por la puerta de atrás y necesito reunir a esta gente, ¿no? Con lo cual, la cosa, en nuestro caso, en esta situación, quedó en una identificación contundente del cabreo. No haremos más, es verdad, cultura local, diversidad cultural, bla, 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 ya veremos, antes que haber llegado, en este caso, a un pleito. Supongo que si hubieran visto una situación en la cual se pudiera acometer y ganar un juicio, pues hubieran llegado, ¿no? Pero esto es la situación nuestra. Muy bien, muchas gracias. Hemos llegado al tiempo. ¿Quieres hacer una puntualización de manera breve? Porque ya estamos fuera de tiempo. Si quieres hacer el Faristol, pero de verdad que en cuanto a...
es que... Vamos a ver el cambio profiláctico. Sí, Dani, brevecito. Bueno, muy interesantes las tres intervenciones. Ya sabía yo que llegados a la parte práctica se iban a tocar temas que van al moll de l'os, ¿no? Como decimos en catalán. Pero especialmente un comentario sobre lo que nos ha explicado Jaume, sobre todo para reforzar el hecho de que nos llame la atención de una situación gravísima, que es la suya. Por cierto, nuestra solidaridad con tu situación personal, Jaume. Pero yo que tengo la sospecha de que esto puede ser un arma que vaya poquito a más. Es cierto lo que dice Jaume, que hay pocos precedentes sobre lo que ha pasado en Allianz Healthcare. Lo que pasa es que nosotros, en una empresa de nuestro ámbito, del sector de las TIC, hace un par de años, año y medio, una cosa así, lo que pasa es que ya se me pierde un poco la memoria porque han pasado tantas cosas desde la pandemia que hay cosas que son más recientes de lo que parecen y parece que fueron hace un par de años o así. Pero hemos tenido una situación muy parecida a la tuya con la representante española, una compañera madrileña, en su comité de empresa europeo, que por una supuesta mala utilización de la confidencialidad es despedida. Y ella ganó la readmisión en el juzgado de primera instancia. Lo que ocurre es que una vez vuelta a la empresa se le niega el hecho de ser miembro del Comité Europeo, la empresa fuerza el hecho de que a ver en España a quién eligen en su sustitución, nosotros insistimos en ello, en este caso con presión incluso de nuestra Federación Internacional, que en el caso de este sector es Unieuropa. Y todavía estamos con el tira y afloja, todavía está con el tema del tira y afloja. Y es cierto que hay efectivamente poquísimos precedentes, pero como yo ya voy viendo bullets que van saliendo por ahí, pues efectivamente yo lo que quisiera era en este breve reforzar, de llamar la atención sobre lo que nos está diciendo Jaume, porque efectivamente detrás de esto, yo creo que no hay otra explicación, es una voluntad de minar, porque da la casualidad de que estas personas precisamente son las más, no se sabe por qué, entre comillas, activas, sindicalistas, etcétera, etcétera, ¿no? Se trata de minar el posible poder sindical que pueda haber o de refuerzo de sindicato que pueda haber en el ámbito de ese comité europeo. Con lo cual, yo creo que es muy importante. Claro, eso nos lleva a lo que tú comentabas antes, ¿no? Y tal, las cláusulas de confidencialidad del daño que hacen, sobre todo contrapuesto con el derecho y también la obligación que tenemos de informar de lo que hacemos a nuestros compañeros y nuestras compañeras trabajadoras. Es decir, ese choque de un derecho con el otro, porque también tenemos el deber de sigilo del Estatuto de los Trabajadores aquí y efectivamente si esto a nivel de Comité Europeo no conseguimos ser capaces de insistir y aclarar con la empresa hasta dónde llegan esos límites de confidencialidad, va a ser un foco constante de conflicto y de intentar minar el poder sindical que podamos tener en las empresas, con lo cual este es un tema importante del que tomar nota. Y gracias a los tres. Gracias, Carlas. Bueno, sin más, vamos un poquillo de retraso, solo unos minutos. Vamos a dar paso a la siguiente mesa. Por lo tanto, yo ya simplemente agradecer a todos la participación, a los ponentes y a las personas que han estado participando en el chat y en las preguntas. Muchas gracias.